de manera personal. Aquí como lo pudimos ver, bueno, quien haya alcanzado a ver la película, si no, ahorita de manera muy rápida resumimos pues la cuestión importante. Antes tú podías comprar extremaunciones. Sí, antes se podían comprar. Por ejemplo, tú decías, es que quiero rescatar el alma de mi familiar fulanito de tal porque pues lo más seguro es que se encuentre en el purgatorio. El purgatorio no era otra cosa más que, como lo dice la doctrina, un lugar donde se purifica el alma y posteriormente pasa al cielo. Purgar, que significa limpiar, extraer, purificar. Entonces esa era la situación. Y te decían, sí, te doy una extremaunción, que era un documento firmado por alguna autoridad eclesiástica, en el cual constaba de que esta persona, o por quien se pedía, pues le estaba otorgando una especie de perdón. ¿Para qué? Para que su ascensión al reino de los cielos, como se maneja, fuera más rápida. Y por esto se cobraba una cierta cantidad. Para no hacerles el cuento muy largo, este muchacho Martín Lutero, un día por algún incidente fatídico por allí, deja la carrera de derecho y se vuelve clérigo, se vuelve cura. Después de eso, él empieza a ver varias cosas que estaban, pues digamos, un tanto, raras, vamos a llamarlo así, que estaban raras. Él empieza a decir, bueno, dice, para empezar, no entiendo la ira de un Dios que se la vive castigándonos, ¿no? Esa era una. Y la otra que él comentaba, decía, pues lo único que me gustaría sería tener un Dios bondadoso que llegue a amarme, que me entienda, que entienda mis tribulaciones, mis cuestiones fatídicas referente a la tentación, al error como ser humano que soy. Él estaba mucho en debate con estas situaciones. Primero fue luchar contra su yo interno. Como lo hemos visto, la metafísica te ayuda a empezar a conocer, para empezar, quién eres. Empezar a ver qué eres, y dónde estás y para dónde vas. Una es eso. La otra, ya una vez superada, digamos que esa parte, un día, allí por la orden sacerdotal en la que él estaba, bueno, porque él estaba como un monje, le, le dicen que, pues, que lo invitaban a hacer un viaje al Vaticano. Él, pues, muy feliz acepta, dice, sí, pues el Vaticano es la, es la máxima casa, es el templo sagrado referente a nuestra religión, ¿no? Entonces, pues obviamente para él era algo muy, muy bueno. Además de que, contextualizando, en esa época, para él era, para él era un privilegio, sobre todo por la ocupación que profesaba, y por otra parte porque rara vez una persona podía viajar. Era algo muy complicado, puesto que no había vehículos automotores, aviones, locomotoras, ni nada que se le pareciera. Los únicos medios era viajar, dependiendo. Si andabas obviamente por mar o por río, pues en balsa, en lancha, barco tal vez, dependiendo la situación. Y por otra parte, por tierra, era en carreta, a caballo o cualquier otro tipo de animal que sirviera para medio de transporte. O pues lo más lógico del asunto, ir a pie, ir haciendo pequeños lugares de acampar e ir avanzando poco a poco hasta llegar a un cierto destino, que obviamente que en ese destino, a pesar de ser distancias cortas,
cabe resaltar que tardaban mucho. Tardaban demasiado. Ya después de esto, entonces imagínense la emoción que él llevaba. Viajar. En un primer momento ya el simple hecho de viajar a donde fuera ya era un privilegio. Y para acabar pronto, viajar al Vaticano pues era como un premio doble. Entonces él estaba muy contento, él iba muy feliz. Si una palabra se podría emplear, era la palabra felicidad. Él iba feliz. Pero, llegando al Vaticano, oh sorpresa, ¿qué había en el Vaticano? Como es de imaginarse, había muchos comercios, ambulantaje, había muchos fieles, pues tratando de acercarse, de entrar al templo mayor, ahí, porque tenían en exhibición la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿quién es? Pues sí, lisa y llanamente fue el primo de Jesucristo, o por lo menos eso es lo que se presume. Entonces, pues, algo especial que tenía esa cabeza, o lo que se cuenta, que cuando Juan el Bautista fue decapitado por predicar la palabra, entonces a él lo mandan decapitar. Me parece que por órdenes del rey Herodes, es decapitado. Ya después de esto, le exhiben a Herodes la cabeza en una charola. Y cuenta la anécdota, cuenta este pasaje bíblico. No es algo que yo pudiera decir que fue verídico, porque pues, es algo que no nos consta, pero obviamente por la época, pero por lo que se cuenta, esta cabeza tenía algo especial. ¿Qué era lo especial? Pues que cuando fue exhibida con los ojos era capaz de seguir a Herodes, o sea que lo veía que se movía y los ojos de la cabeza seguían moviéndose. Y supuestamente por eso la consideraban como un hecho milagroso, ¿no? El punto que tenían en exhibición el cráneo, la gente tenía la creencia que si tocaba ese cráneo, pues algún mal, algún milagro le sería concedido, algún mal sería erradicado, o bien tendría una extrema unción. Y lo mismo pasaban, tocaban el cráneo, les daban una extrema unción, tenían que pagar un cierto dinero y de allí tenían que subir hincados, hacer oración y pedir por el alma de su difunto o pedir por ellos, dependiendo la situación que se generara, ¿no? Martín Lutero ve toda esta situación. En un primer momento dice, no, pues es que es gente que pues, no tiene dinero, pero pues lo poco que tiene lo da y tiene una fe muy férrea. O sea, está bien, pero ¿y entonces esta gente de qué vive, no? La justificación era esa de no solo de pan vive el hombre, pero estamos de acuerdo que sí necesitan situaciones que generar para poder sufragar ciertas necesidades. Todos nosotros pues estamos sobre ese tenor. Todos necesitamos, pues digamos que sufragar algunas cuestiones personales a niveles económicos, ¿no? Y Martín Lutero se daba cuenta de esto, decía, no, es que esta gente es pobre, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea, y la iglesia tiene mucho. O sea, ¿cómo es posible esta situación? Y de por sí les quitan ya lo poco que tienen. Y, o sea, él empezaba a ver que esto como que no estaba del todo bien, por lo menos para su percepción. Para él era una situación que no era admisible. Vuelvo a repetir, por lo menos para él. Encima de todo esto, él ve que se comerciaba mucho como con el tema de las imágenes, de toda esta cuestión. Y luego, para rematar, se dio cuenta que había ciertos lupanares, casas de placer, o prostíbulos, como podríamos decirlo tal vez, referente a servicios
de índole sexual, pero exclusivos para gente perteneciente al clérigo y al sacerdocio. Eso fue como que la gota que derramó el vaso para él, terminar como que de abrir los ojos y ver que estaban tomando la cuestión religiosa como un mero negocio, que todo el mundo lo que buscaba era generar un cierto beneficio económico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que él empieza a decir que pues, para empezar eso estaba mal. Decía, no, pero es que eso está mal. Y sus compañeros clérigos, sus compañeros sacerdotes le decían que no, que era la voluntad de Dios y que estaba plasmada. Para este tiempo, así como era de complejo poder viajar, pues era aún más complejo el tener por lo menos un poquito de instrucción adicional a lo que no fuera un oficio. ¿A qué me refiero? Recordemos, hablábamos de la farsa cósmica la otra vez. Si te tocaba hacer por ejemplo, carpintero, pues ibas a ser carpintero de allí hasta el final. Si te tocaba ser acaudalado, pues eras acaudalado de ahí hasta que te morías. Pues lo mismo pasaba ahí. Había poca instrucción. De repente, pues la gente no sabía leer y mucho menos sabía una lengua adicional. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la gente intentaba leer la Biblia, pues no podía, porque esta regularmente estaba en latín. ¿Y quiénes eran los únicos que dominaban el latín? Había dos personas o dos tipos de profesiones que eran los que más sabían o estaban obligados a entender latín: los sacerdotes y los abogados. Entonces, ¿qué sucede? Martín Lutero ya había tenido como tal instrucción como abogado. Él había llevado instrucción como abogado. Pero también, recordemos, era sacerdote. Entonces, él el latín lo conocía demasiado bien. Lo hablaba, lo escribía y lo leía a la perfección. Entonces, él dice, a ver, entonces ahorita mi principal preocupación o mi principal tarea va a ser estudiar la Biblia. Y se pone a estudiar la Biblia y la empieza a traducir. O sea, aquí lo más grande del asunto, o lo más grave, lo que les hace medio ruido a todos en esa época, es que él traduce y no estaba permitido hacerlo. Decía, no, pero es que no puedes tú traducirla, porque si no estarías alterando la palabra de Dios. Tan solo llevar a cabo ese hecho en ese entonces era suficiente castigo para acabar en la hoguera. Recordemos que había algo llamado la Santa Inquisición, la cual se encargaba de que no se cometiera ningún tipo de blasfemia o situación en contra de la palabra de Dios, o que si había alguna situación o práctica contraria a la voluntad de Dios nuestro Señor, como ellos lo decían, pues eran merecedores de la hoguera o de cualquier castigo corpóreo que causara alguna laceración o hasta la muerte. Ya después de esto, Martín Lutero traduce la Biblia, y después de traducirla, comienza a hacer una campaña de publicidad, pero no exactamente como si la vendiera, no, sino que al contrario, hacía llegar la palabra de la Biblia a las demás personas, a los creyentes. Y les decía, no, pues la Biblia dice esto, y aquí dice aquello, y aquí dice el otro. Cosa que ya no le convino a los demás, porque decían, no, es que él ya les está dando herramientas. Él ya les está dando herramientas a ellos para que ellos conozcan la palabra, y los únicos que estamos autorizados para conocerla pues somos nosotros mismos, los pertenecientes al séquito clerigal. No, pues se hace todo un escándalo. Y comienzan a perseguirlo. Para empezar, él ya les dice,
En ningún lado la Biblia te dice que estás obligado a pagar las extremaunciones. Eso es totalmente falso. Solamente es una estafa, es una quitadera de dinero para ustedes. Entonces la gente ya no, para empezar, ya no les empieza a creer a los demás, a los demás curas. Dicen, oye, mira que tengo esta extrema unción, con esta extrema unción, ya tu familiar por fin directamente dejará de penar en el purgatorio y conocerá la gloria de Dios. No, pues ya la gente ya decía, no, pues yo ya no te creo. ¿Sabes qué? Porque ya tengo acceso a la Biblia y a lo mejor yo no la sé leer, pero tengo un nieto, tengo un hijo que sí sabe leer. ¿Y qué crees? Ya la leímos, ya la entendimos. Y no es cierto lo que tú dices. Después de eso, Martín Lutero siguió traduciendo al alemán, al inglés, a muchas otras lenguas. O sea, para que la gente tuviera acceso a leer esta parte. Entonces, no, pues el clero estaba enardecido y lo andaban buscando y querían matarlo. Y a él lo vendían como un anticristo de la época. O sea, no, él es un demonio, no le crean. Él está coludido con el diablo. Esas eran las palabras con las que se referían en cuanto hace a Martín Lutero. Y de hecho, de allí se forma lo que se le conoce como la Iglesia Protestante de Martín Lutero. Él comienza a quitar varias de estas situaciones. Para empezar, les digo, el tema de las extremaunciones, él lo desmiente. Porque, como les vuelvo a repetir, antes la Biblia la interpretaban como mejor le conviniera a los dirigentes eclesiásticos. Ellos llevaban una interpretación a conveniencia. Entonces, de allí comenzaba un serio problema, porque pues, si la gente no tenía acceso a la Biblia en una lengua general y solamente estaba escrita en una lengua que solo una muy pequeña porción de la población entendía, que esto en específico era el clero, o les vuelvo a repetir, o tal vez personas que conocían el latín, y la otra profesión que podría ser eran los abogados. Entonces para ellos ya era algo imposible poder desmentir tal vez lo que estaban escuchando, porque decían, no, pues seguramente debe ser, pues nosotros no lo entendemos, aunque tengamos una Biblia, no le vamos a entender porque pues está en latín, y de nosotros nadie sabe latín. Para empezar, pocos sabemos leer, y los que saben leer no saben latín. Tal vez conocen 2 o 3 palabras, pero no son capaces de llevar a cabo la traducción de este. Entonces el boom de ahí fue cuando Martín Lutero tradujo y comenzó toda una revolución. Entonces nos damos cuenta cómo las revoluciones comienzan por una cuestión meramente social, pero también hay que ser analíticos referente a qué querían. Y pues obviamente aquí lo mismo. Martín Lutero traduce la Biblia, obviamente se suma de gente que simpatizaba con la causa. ¿Y cuál era la causa? El mermarle poder al clero. Esa era la finalidad, mermarle poder al clero. No con esto quiero decir que Martín Lutero fuera malo o que el clero fuera el bueno, no, simplemente eran instituciones, o más bien era la institución de la iglesia contra un hombre que buscó restarle credibilidad por diversas razones. Tal vez porque él estaba dentro del séquito del clero y él bien pudo a lo mejor seguir viviendo de una manera muy holgada, satisfaciendo sus necesidades sin ningún tipo de situación. ¿Por qué? Porque pues era clérigo, pero quiso algo extra, ya que él posteriormente, al ser excomulgado por haber traducido la Biblia, por haber llevado a cabo todo lo que hizo, también posteriormente contrajo nupcias con una monja perteneciente a un convento en el cual también, pues digamos que simpatizaron, que estaban de acuerdo con las ideas que él traía.
Pero no nada más eran sus ideas, sino que aparte los beneficios que repercutía para ellos como personas. Porque posteriormente pues ellos siguieron viviendo de esta situación. Hubo gente que siguió sus formas, que siguió su doctrina, que si bien no era una religión distinta, pero pues digamos que al verla que era con parámetros un tanto más lisonjinos que los de la iglesia convencional, comenzaron a seguirlos. Entonces de ahí, otra vez, no es que un personaje histórico sea bueno o sea malo, simplemente es un personaje histórico que dejó huella en nuestro haber, en nuestro pasado, y simplemente pues llevó a cabo determinadas acciones, nada más. A grosso modo, digamos que de eso trata la película. Pero el punto que yo quería llegar con esto era al hecho de dos cosas. En un primer momento de que nos damos cuenta cómo todo va cambiando a medida que se va haciendo un escrutinio, un estudio. Y hay cosas que se van renovando. Un ejemplo, este señor lo único que hizo fue un estudio y reinterpretación de la Biblia. Y encontró algunas anomalías. Y por otra parte, nos damos cuenta cómo las revoluciones se van dando a medida que las necesidades de la gente también van cambiando. Y obviamente que también la gente se siente obligada a participar. ¿Por qué? Porque también buscan un beneficio para ellos. Por ejemplo, en este caso de la película, la gente que quería, pues, saber la verdad. Lo que quería era por fin poderle entender a la Biblia y de allí tener una interpretación más real para que también los abusos del clero pues cesaran un poquito. Cuando escuchan que las extremaunciones no eran obligatorias, no, pues para ellos estuvo de perlas. Dicen, no, pues qué bueno, porque la verdad el dinero que a veces yo le invierto a mis extremaunciones, o sea, me sirve más en mi casa, me sirve más para mi familia, me sirve más para poder llevar un poco más de pan hacia mi hogar. Entonces, pues desde ahí dicen, no, pues nos conviene estar de este lado, nos conviene venir para acá. ¿Por qué? Porque de esta manera pues ya no estamos obligados a ciertas situaciones referentes al dinero que no nos sobra. Y por otra parte, Martín Lutero también vio la oportunidad de liberarse un tanto de ese yugo que él traía encima. Él traía encima una serie de problemas también existenciales, los cuales se fueron disipando a partir de que él llevó una traducción y reinterpretación personal de la Biblia. Así de fácil. Y hasta cierto punto él se benefició de eso. ¿Por qué? Porque por fin se le disiparon todas estas situaciones que él traía. Porque digamos que hasta cierto modo él se trató de justificar las pasiones y pensamientos mundanos que traía encima, consecuencia misma no de otra cosa, sino de su propia naturaleza, de ser un ser humano. Era una persona pues tan común, al igual que tú y yo, que tenía también ambiciones, tenía también proyectos, tenía pensamientos, tenía también virtudes como defectos, y que además de esto pues también tenía algunas pasiones y también algunas tentaciones que él encontraba, pues no encontraba cómo erradicarlas o cómo justificarlas. Hasta un cierto punto, para él ese fue un parteaguas también. Entonces otra vez, es por eso de allí la importancia de ir checando, de ir desmembrando y ser analíticos referente a cada suceso histórico, a cada situación que se va dando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda, compañeros? Bueno, parece ser que no. Continuamos. Y es entonces aquí donde ya se empieza a ver los primeros bosquejos de lo que es el siglo de las luces. Otra vez nos regresa a lo que ya habíamos platicado. ¿Por qué? Porque ya la gente empieza a quererse instruir. Dice, no, pues mira, si tú sabes leer y escribir, ya estás del otro lado. ¿Por qué? Porque nadie te va a engañar. Si tú le entiendes a lo que hay en un libro,
Si tú le entiendes a lo que hay en un oficio, en un escrito, vas a saber la verdad. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ver. No, pues que aquí dice que fulanito de tal es el dueño, que ya... No, ¿sabe qué? No, señor. Usted no es el dueño porque yo llevo tanto tiempo ya poseyendo esto. Y esto es de mi abuelo. Y resulta que tengo un título que es mucho más antiguo que el de usted. Aquí no consta que hubo un compra-venta. Entonces, por lo tanto, no hay alguna situación que usted pueda acreditar diferente a lo que yo sé. ¿Y por qué lo sé? Porque la persona está instruida. Cuando tú agarras a una persona sin el más mínimo nivel de instrucción, es para engañarla, la van a engañar. Se van a aprovechar de ella. Entonces aquí lo ideal, lo más real es o mejor dicho, lo mejor es siempre llevar a cabo algún tipo de escrutinio, algún tipo de estudio. El no quedarnos con lo primero que nos dicen, y se los he dicho todo el tiempo, y creo que ya hasta parezco disco rayado con este concepto, pero esto es importante, compañeros, porque de allí es el parteaguas de un todo. Y eso es lo importante, que ustedes, compañeros, duden de todo, de todo, de todo. Así si yo les platico algo en la clase, a ver, vamos a ver si lo que dice el profe es cierto, a ver, vamos a ver si no me está tomando el pelo, si no me está timando, y me pueden decir, oiga maestro, ¿cómo fue que usted me dice que Martín Lutero hizo esto, esto y esto? Si no lo hizo así. Ah, ok. O oiga maestro, ¿por qué me dijo que Martin Luther King fue quien fundó la iglesia protestante? ¿No es cierto? Aquí dice que fue Lutero. ¿Y por qué me dijo que Lutero fue el que luchó por los derechos de la gente de color? Cuando fue al revés, se equivocó de Martin. Uno es Martín Lutero, otro es Martin Luther King. Entonces de ahí, igual no quedarse nada más con lo que uno les dice. Ustedes deben de ser también hasta cierto punto autodidactas, empezar a buscar, a ver, vamos a ver, el profe ya dijo algo, pero lo puedo complementar, puedo buscar, puedo ver si es verídico lo que este hombre a través de un teléfono me está diciendo, me está platicando cada fin de semana, o si es nada más producto de algún delirio personal que tiene, y tal vez tengo una persona con un cierto grado de demencia, disque impartiéndome clases. Por ejemplo, este ejercicio siempre lo hago, siempre lo hago. Pero hasta la fecha nadie me lo ha preguntado, por eso me veo en la necesidad de hacer el comentario. Siempre espero que alguien de ustedes lo pregunte, pero hasta la fecha nadie lo ha hecho. ¿Ustedes tienen por lo menos la idea de quién es la persona que les imparte la cátedra? ¿Nunca les ha dado curiosidad mínimo de conocer la cara del individuo que está del otro lado? Hasta con eso. ¿Qué tal si, no sé, un día en alguna plática con los directivos dicen, no, pues es un muchacho, un señor así de tales características, y digan, oigan, no, pues su catedrático tiene características físicas totalmente distintas. El señor es así, 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 y ustedes me describen un señor así, así, así. O sea, desde ahí, oiga profesor, ¿por qué no prende por lo menos un momento la cámara para conocerlo, para saber, para poder por lo menos identificarlo? Hasta con eso. Entonces les digo, siempre lleven a la duda por delante. Lleven a la duda por delante, a la curiosidad como bandera, como objeto, instrumento de estudio. Nunca dejen de ser curiosos, nunca dejen de preguntar, nunca dejen de indagar. Decir, a ver, voy a ver si todo esto que me están comentando, que me están diciendo, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si todo lo que este profesor me cuenta es verídico. Ya cuando a lo mejor ustedes hacen un propio juicio, dicen, ah, no, sí es cierto, sí. Aquí en efecto dice esto que es así y así. Ah, bueno, entonces el profesor no estaba loco. Y bueno, eso fue para
finalizar a lo mejor esa parte de la tarea. Y bueno, también platicar un poquito el objeto con el cual yo buscaba dejarles esta tarea, o busqué dejárselas. Ya posteriormente a esto, ya hemos hablado más o menos de cómo funciona el Estado, ya hemos hablado también en la clase de filosofía referente a a situaciones de la creación de esta, su finalidad, cuál es el propósito. Y como les comento, estamos ya prácticamente a pocas semanas de concluir ya el curso. El día de hoy ya estamos con la clase número 9. El material, pues ya saben, está disponible en YouTube. Si alguien quiere recapitular, quiere seguir viendo, podemos hacerlo. Ya en las próximas clases, lo que vamos a llevar a cabo a partir de la siguiente va a ser un pequeño ejercicio, como si fuese una especie de examen. ¿Para qué? ¿O con qué finalidad? Pues con la finalidad de que podamos checar este compendio, de que podamos hacer un escrutinio, de que podamos ver a lo mejor en qué tenemos duda, en qué no, y a partir de ahí prepararnos para nuestra prueba. Y bueno, ya para ir también finalizando con estos últimos temas, ya ahorita lo único que nos queda son estudios referentes en cuanto hace a la ética, en cuanto hace a algunos temas de historia que tenemos por allí pendientes, y sería todo. Casi ya estamos concluyendo. Y es por eso importante ya ir haciendo este tipo de ejercicios para que a ustedes no se les haga complicado, para que no se les haga tedioso, o el examen se les haga difícil. Al contrario, lo vean y digan, pues ya ubiqué esta parte, ya sé qué pasa con esto, ya sé qué puedo hacer con esto otro. Y de esa manera, pues puedan tener un buen resultado en su prueba. Y bueno, vamos a seguir. Resulta que cuando pues digamos que en México se estaba pasando por toda esta cuestión, hablábamos en algún momento de los actos que llevó a cabo don Porfirio Díaz. Ahí fue donde nos quedamos la última vez, si mi memoria no me falla, en cuanto a historia de México. Hablábamos de lo que él hizo. Muchos lo catalogan como el peor presidente, algunos como el mejor. Les digo, yo a nivel personal, esa es mi percepción. Para mí, pues simplemente fue un presidente más, que llevó a cabo políticas muy enfocadas a la economía. Y que sí, en efecto, el país estaba funcionando en cuestión económica, pero como reloj suizo. Solamente en el factor económico. En el factor social, puedo decirles que Porfirio Díaz fue prácticamente como el mentor y quien inventó los ideales de la política mexicana de hoy en día. Buscan hacer, bueno, pero a diferencia de Porfirio Díaz, por lo menos él lo hacía. Impulsó industria a más no poder. Impulsó la industria a más no poder. Prácticamente económicamente nos codeábamos con Estados Unidos, nos codeábamos con ellos. No era como que, no, pues es que yo soy, México es el pobre y Estados Unidos es el que tiene el dinero. No, acá era una cuestión prácticamente a la par. Aquí México tenía dinero, Estados Unidos tenía dinero y todos tenían dinero. No era como que, no, es que ellos sí tienen y yo no. No, aquí se codeaba a la par. Por eso de ahí que dicen que México tiene forma de cornucopia. ¿Qué es una cornucopia? O se le conoce también como un cuerno de abundancia. Dicen, tiene fauna, flora muy diversa, tiene climas dentro de México, o sea, se tiene hasta climas variados. Tiene frío, tiene calor, tiene playas, tiene montañas, tiene mares, tiene desiertos, tiene lo que quieras.
tiene lo que gustes. Entonces, por eso de ahí ese sobrenombre. Y bueno, ya dicho esto, Porfirio Díaz hacía todas estas situaciones posibles en el factor económico, pero en el factor social, pues, la gente estaba ahogada económicamente. El grueso de la población, hablábamos de miles, vivía en condiciones de pobreza extrema e ignorancia total. Nadie sabía leer ni escribir, muy pocos. Digamos que del grueso de la población, si había de cada 10, a lo mejor, o de cada 20 había uno, de cada 30 tal vez había uno. O sea, que sabía más o menos leer, porque a lo mejor ni siquiera tenía una instrucción muy buena, más como que medio sabía. Y de ahí en fuera, el resto de la gente pues permanecía totalmente enajenada a una cuestión educativa real. Quienes aprendían, tal vez aprendían por su cuenta porque el patrón les enseñaba, que porque a lo mejor por ahí el pariente que sí medio estudió, pues ahí le hacía algo. Pero así como tal, que se pudiera hablar de un de una instrucción para todos, no la había. Y precisamente a don Porfirio no le convenía. O sea, no, ¿por qué? Porque pues yo lo que quiero es mano de obra. No quiero gente que sepa más allá de eso. Yo lo que necesito, lo que requiero es gente que obedezca. Y punto. Ya con la revolución pues fueron otras situaciones. Por ejemplo, ya con la revolución pues llegaron otras cuestiones como el reparto de tierras, se llevó a cabo la instrucción del agricultor, se les dieron hasta cierto punto facilidades pero en un primer momento era algo complejo porque la gente no estaba otra vez acostumbrada a mandar. Ellos mucho tiempo, imagínense, prácticamente vivir toda una vida trabajando para alguien, bueno, prácticamente en una condición de esclavitud. Y de repente decir, no, pues es que pues tú ya eres libre. No, pero es que el patrón, a ver, esta tierra ya no es del patrón. De aquí para acá ya es tuyo. Esto ya no es del patrón. Es tuyo, amigo. Ya es tuyo. Comiénzalo a trabajar tú. Entonces, cuando eso empieza, como consecuencia que hay, pues poca gente sabía, pues digamos que sabía qué hacer, no se lograban adaptar. No se lograban adaptar a la situación. Decían, bueno, pero es que, ¿y ahora qué hago, no? Pues es que yo, ¿qué puedo hacer realmente? O sea, yo no puedo, o sea, ¿qué comienzo a hacer? O sea, llegó el punto en el que tuvieron algo que lo desconocían y que no encontraban ni cómo meterlo en sus vidas, que era la capacidad ya de decisión, de estar ellos al mando de algo. Decían, no, es que ¿cómo le hago? O sea, era difícil para ellos. Y luego, aquí, a partir de estas primeras premisas, hubo muchas situaciones e incidentes interesantes, de los cuales literatos mexicanos y no mexicanos también, pero sí de habla hispana, tomaron partida y llevaron a cabo algunos relatos, como en el caso de
esta pequeña anécdota que lleva por título La muerte tiene permiso. Solamente para hacer mención de un pequeño pasaje dentro de esta, no les voy a contar toda la historia, solamente en un pasaje de esa anécdota hay unos funcionarios, ingenieros agrónomos para ser exactos, que están en una mesa, en una asamblea, y los cuales dicen, bueno, ¿y estos campesinos qué quieren? Ya les dimos la tierra, ¿qué más buscan? Y en eso uno de ellos dice, bueno, ya les hemos dado la tierra, pero las herramientas, las técnicas de agricultura, ¿qué? ¿Quieres que ellos las inventen? O sea, porque si bien sabemos eran campesinos, sí, y que se sabe trabajar la tierra, claro que saben. Pero obviamente sabemos que también todo el tiempo, pues hay innovación. Y detrás de toda esta innovación hay un avance tecnológico en el campo, y que las formas para poder competir con otras personas dentro del mercado agrónomo, pues es necesario conocer. No es lo mismo que yo conozca una técnica para que mis 3 hectáreas me produzcan 1 tonelada, al otro amigo que sabe que con ciertas situaciones él puede generar 4. Entonces, es de ahí también el parteaguas de todo esto. Era gente que en el momento no sabía qué hacer, que necesitaba instrucción, que necesitaban de nueva cuenta a alguien que les enseñara. De entrada, se empezó también a llevar a cabo la instauración de escuelas públicas por parte de Gómez Farías. Por otra parte, también la gente comenzaba a buscar, a hacer o a ver formas, a ver pues cómo puedo cultivar, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer aquello. Y hubo gente que en ese lapso de tiempo también optó por empezarse a mudar a otro lugar. Decían, híjole, pues sí tengo las tierras y eso, pero pues ¿cómo las hago producir? Entonces, había gente que empezaba a emigrar. También decía, bueno, por diversas índoles, a lo mejor ni siquiera era porque no pudieran cosechar, sino porque decían, bueno, es que ahora sí yo quisiera que mis muchachos, que mis hijos se instruyan, que ellos sean alguien más. Entonces empezaba este fenómeno de gente que se empezaba a mudar a las urbes. Esto se empezó a ver un poquito más palpable a partir de los años 40, pero posteriormente a la revolución, sí hubo mucha gente que optó por irse a las ciudades. ¿Para qué? Para trabajar, para conseguir dinero y echar a andar sus campos, porque anteriormente quienes echaban a andar los campos, pues eran los patrones, que ellos eran quienes tenían el poder económico. De repente, después de una guerra, cuando a lo mejor te quedaste hasta sin casa, dicen, bueno, ya tienes la parcela. Resulta que sí, ya tienes la parcela, pero no tengo ni dónde vivir, no tengo ni qué comer. Pues la cabeza de familia, el papá, pues tenía que salir de la casa, ir a buscar trabajo, para posteriormente volverse a habilitar de herramientas, volverse a habilitar de algunas situaciones que le permitieran seguir trabajando sus campos. Aquí también no nada más fue, pues es que la cabeza de familia salió. No, porque aquí la madre se volvió pues prácticamente la jefa de la casa, ¿sabes qué? Sí, pues se quedó criando a los hijos, y encima de eso se quedó encargada de todo lo que había en la casa. Si había algún desperfecto, alguna situación o cuestión que arreglar, ella tenía que ver la manera de sufragar esta parte. Entonces nos damos cuenta cómo a un nivel social esto también iba haciendo mella, y cómo también había una especie de roles nuevos, porque anteriormente no había como tal situaciones en las que tú pudieras decir, bueno,
pues tú te quedas a cargo tu esposa, tu señora, tú te quedas a cargo. No, antes pues todo esto recaía en los hombros del padre de familia, cualquier problema caía sobre él. Muchas veces a la esposa se le veía nada más para temas de qué hacer. Ah, ¿sabes qué? Cuida al niño, cuida al niño, hazme de comer, lava los trastes, limpia la casa. No, ahora empezaba a haber roles importantes hasta para las mujeres. Y desde la época de la revolución, esos roles empezaron a ser más palpables. ¿Por qué? Porque ellas empezaron a entrar en la guerra. Ellas también combatieron. Y hubo personajes como como la famosa Adelita. Que estas personas se les empezaba a decir soldaderas, a las mujeres que se iban a la guerra con los esposos. ¿Sabes qué? Esposa, me voy a unir a la revolución. No, pero ¿cómo crees? Pues yo aquí sola con los niños. No, sí, pues que me esperas. No, yo no te espero. A ver, nos vamos todos entonces. Cargaban con los niños y si tenían niños pequeños, lactantes, se los cargaban en la espalda con un rebozo y vámonos. Y de allí el término de las soldaderas. Había soldados, bueno, pues ahora también tenemos soldaderas. Hay mujeres que están peleando aquí en las trincheras también, que están ayudando, que están curando heridos, que están habilitándonos con municiones, o que incluso están peleando también. Tienen un rifle en la mano, tienen metralla y están instauradas dentro de una trinchera. Aquí están también. A partir de ahí la mujer empieza a tener un papel más importante que el únicamente llevar a cabo labores del hogar. Entonces aquí vamos viendo cómo esto va cambiando, los roles también se van generando de manera distinta. Entonces ya ahí empieza otra vez otro fenómeno social, la migración de gente del campo hacia la ciudad. Les digo, y hubo diversos factores, no nada más fue como que el tema de no hay dinero. Resulta que, les digo, también buscaron la forma de que pues sus hijos tuvieran otras oportunidades de vida, otras cuestiones, y de esta manera cambiar un poquito esa parte. Y entonces también aquí hubo un fenómeno de transculturalización. Después había gente que regresaba a su pueblo, ya sea de visita o para quedarse de manera permanente, y llevaba algunas costumbres ya instauradas de la ciudad. Por ejemplo, la vestimenta. Resulta que a lo mejor ya llegaban con otro tipo de prendas, con otras palabras en su vocabulario, y de allí también que se utilizara no de una manera despectiva ni peyorativa, sino simplemente indicativa, que después se deformó el significado de la palabra, pero su significado real no tiene nada que ver con lo que hoy se dice en día. De ahí también nace la palabra naco. Naco no quiere decir otra cosa más que proveniente de, originario de. Por ejemplo, en este caso, si yo salgo de mi lugar de origen, me pueden preguntar, naco, ¿de dónde eres? Y yo podré responder, soy naco de Tlaxcala, o sea, soy proveniente de Tlaxcala. No hay otra situación. Que ya después con situaciones y programas y algunas doctrinas insulsas de algunos comediantes, artistas del medio, utilizaron la palabra para referirse a una persona, pues digamos, propiamente con hábitos no tan agradables, mal vestida, con un léxico poco ortodoxo, si queremos llamarlo así. Entonces, en pocas palabras, ese fue también otro de los fenómenos que se dio. El fenómeno de la migración. Y también de ahí nació otra pequeña palabra que ahora la usamos, pero no sabemos ni de dónde salió. También la palabra pelele. Luego por eso de allí que dicen, es que ese muchacho, es que ese viejo, ese muchacho, ese chamaco es un pelele. Los peleles, ¿quiénes eran?
gente del campo que se mudaba a la ciudad, pero no se mudaba con el propósito de crecer, de querer trabajar o de hacer algo. No, sino que ellos se iban allá. Pues ahora sí, como decimos comúnmente, se iban a hacer patos nada más. Llegaban y pues a ver como que encuentro por ahí, pues por acá como que hago la gorra por este lado, por aquí como que me robo esto, me paro ahí en las esquinas, pues no hago nada, más me pongo a lo mejor ahí a media chulear a las muchachas que van pasando. Pues no tenían oficio ni beneficio, nada más pues estaban, como decimos coloquialmente, ocupando este lugar o respirando de más. Y entonces de allí surge también esa palabrita, el famoso pelele. Eso es un pelele. Son personas que no trabajan, no tienen oficio ni ninguna situación y lo único que hacen pues es prácticamente ser hasta cierto punto una molestia para las demás personas. Eso es lo que se le conoce como un pelele. Ya después de todo esto, les digo, viene ese boom referente a la educación. O sea, la gente ya empieza a instruirse, ya empieza a leer, empieza a conocer los libros, letras y hacen la educación pública obligatoria. Por lo menos la instrucción básica. En un primer momento fue la primaria. La secundaria era casi en ese tiempo el equivalente a poder estudiar la preparatoria y la universidad. Casi. O era como estudiar la prepa, porque ya después de ahí, para algunas carreras, ya tú podías empezar a ir a la normal. Por ejemplo, en el caso de los maestros, acababan secundaria y se podían instruir como profesores y a los 18, 19 años ya estaban dando clases. Todavía no le pegaban ni a los 20 años y ya estaban dando clases. Entonces de ahí también se da mucho esta situación. Empieza a haber profesores rurales. A ver, ¿sabes qué, fulanito? Sí, ya acabaste. A ver, tú eres de aquí de Tlaxcala, ¿no? ¿Sabes qué? Te vas a ir para la Sierra de Puebla. O ¿sabes qué? Tú de Puebla te vas a ir para Oaxaca. Tú de Chiapas te vienes a Tlaxcala. Tú de Tlaxcala te vas para Chiapas. Tú de Hidalgo, no, ¿sabes qué? Tú te vas a ir para el norte. Tú de la costa de Veracruz, pues ahora te vas a venir para Sonora. O sea, los repartían a tal forma de que estos tuvieran la experiencia completa de un profesor rural. O sea, de tal manera que poco a poco después se iban acercando a su estado. Pero mientras sí tenían que llevar a cabo todo este proceso para instruirse. En algunas localidades, en un primer momento, solo había profesores para ciertos grados. Por ejemplo, había profesores o había escuelas en las cuales nada más llegabas hasta la mitad de tu primaria. Por ejemplo, tú cursabas nada más de primero a tercero. Y para cursar de cuarto, o sea, ya para cursar cuarto, quinto y sexto, tenías que ir a algún otro lugar donde tuvieran esos grados. Entonces hubo gente que a lo mejor no acababa la primaria por algunas situaciones, pero mínimo ya tenían la mitad de su educación primaria. De hecho, se cuenta que en un primer momento, si tú acababas la primaria, tú ya podías dar clases, pero es que antes también la preparación era más completa. Por ejemplo, hace tiempo hacían un comparativo y decía un cantante, bueno, es que yo soy como Pedro Infante, no hay problema, yo nada más llegué hasta... Yo nada más acabé la primaria. O yo nada más acabé hasta cuarto de primaria. Ese Pedro Infante también. Y decía, y hacían un comparativo de cómo era la disciplina y la impartición y adquisición de conocimiento. Y decían, bueno, en conclusión, se llega a que el cursar tú antes hasta un cierto grado de primaria era el equivalente a tener más o menos ya concluida tu preparatoria. Ahorita ya no. Ahorita obviamente ya se ha seccionado y se ha repartido los niveles académicos de forma muy distinta. Entonces la instrucción también es diferente y por lo tanto no podría haber un punto de comparación.
ya que actualmente, si nosotros, por ejemplo, ahorita en su caso, ustedes son factor cambio. ¿Por qué? Porque lejos de quedarse a lo mejor en esa zona de confort que mucha gente sí se queda, ustedes sacrifican parte de su tiempo ya sea de descanso, de trabajo o de esparcimiento con sus hijos, con su familia o con sus padres o con quien sea con quien vivan, o tal vez si viven solos lo mismo, o sea, un tiempo personal, un tiempo para ustedes, ustedes lo están invirtiendo en su persona. O sea, hay gente que dice, bueno, es sábado, hoy descanso, voy a pues voy por ahí a ver qué hago, me paro más tarde, y ustedes se dan a la tarea de levantarse un poquito más temprano, de abrir un espacio-tiempo, no sé, tal vez hasta dentro del mismo trabajo, dicen, pues aquí en lo que voy haciendo tal cosa, puedo ir estudiando, puedo ir llevando a cabo diversas actividades, y también estoy recibiendo mi clase, la estoy recibiendo, la estoy escuchando, y a lo mejor tantito estoy aquí monitoreando mi chamba, y por aquí tantito estoy haciendo mis apuntes y estoy checando lo que tengo que hacer. Entonces, compañeros, pues esa es la situación que tenemos actualmente. Tenemos en la actualidad un sistema educativo que, gracias a muchos fenómenos que vinieron gracias a la revolución, están aquí. Por ejemplo, la educación pública, por lo menos lo que es la instrucción básica, que actualmente es preescolar, primaria y secundaria, es obligatoria. Y actualmente pues se han hecho algunas cuestiones por ahí para que también ya la educación preparatoria sea obligatoria. Que esto también ha obedecido a un fenómeno en cuanto hace a la mano de obra. Si nos damos cuenta, muchas empresas vienen a México por dos cosas: por los recursos naturales que éstas tienen y por la mano de obra tan barata que representamos. Muchos lo han tomado a manera de sorna o de chiste, pero actualmente pues el salario promedio de un ayudante general, por lo menos aquí en la zona centro del país, oscila en los famosos 1,200 pesos. Creo que hasta lo hemos visto como un meme. Dicen 1,200 pesos, que a la quincena vienen siendo 2,400, 4,800 al mes, si quieren verlo así. Lo cual representa que en promedio al día la persona va ganando pues, como unos 200 pesitos diarios, mientras que los gastos que implican en la casa muchas veces doblan esa cantidad o hasta es el triple de eso. Entonces, ¿qué tenemos encima? Tenemos una crisis económica y laboral muy fuerte. ¿Por qué? Porque los turnos en algunas instituciones son de 8, 10 o hasta 12 horas. Y pues desgraciadamente, a veces, al no haber más oportunidades, pues se opta por estas cuestiones. Dicen, bueno, pues en lo que hay algo mejor, pues vamos a trabajar aquí. Y lo peor del caso es que a veces ni siquiera las prestaciones son buenas. O sea, muchas veces casi el trabajador cuenta única y exclusivamente con su salario y se acabó. No hay más, no hay otra cuestión de aprovechamiento para el trabajador, más que el fruto de su trabajo, que es su salario, el cual no alcanza, el cual apenas y le da para lo justo. Y sin en cambio, de repente por ahí, pues que tiene que pagar la renta, la luz, si ya a lo mejor ya tienen familia, pues tienen que pagar escuela, zapatos. Ahorita para el regreso a clases obviamente pues hay que comprar útiles de nueva cuenta, que si a lo mejor la niña, el niño se quedó sin zapatos, pues hay que comprar, que de repente que ya salió lo de la cooperación de la inscripción, que hay que darlo. Entonces imagínense, una inscripción no oscila en menos de unos 800 a 1,500 pesos, eso más o menos, por ahí haciendo la cuenta. De útiles escolares en promedio, un
Un niño más o menos, ahorita el gasto sí le calculo por lo menos en unos 3,000 pesos, ahorita para el regreso a clases, por niño. Y luego que todo ese desembolso se haga en un periodo menor a una quincena, si la quincena es hablábamos de un salario promedio, viene siendo de los poderosísimos 1,200 a la semana, 2,400 a la quincena, para alcanzar 3,000 pesos, me faltarían 600, y eso nada más para surtir útiles. Todavía ni siquiera he contado la inscripción, ni lo de tal vez los primeros gastos de la semana de escuela. Y tengo que pagar las cuentas que ya tengo pendientes. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Aquí es donde dicen, bueno, pues vamos a ver, ¿qué hacemos? Dice, no, pues que a lo mejor pues los zapatitos se los sacamos a crédito en el Coppel. Oye, pero ¿sabes qué? Que al hijo mayor, al que ya está en la prepa, en la universidad, ¿qué crees? Que ya le están pidiendo una computadora, que le están pidiendo una laptop, o que ya la requiere, a lo mejor no tanto que se la pidan, pero pues sí ya la necesita, porque a cada ratito corre el internet, y pues de todas maneras es algo que se está pagando. No, pues ¿sabes qué? Pues lo vamos a tener que sacar a crédito. Y lo sacamos a crédito, y se vuelven unos pagos, pues la verdad, un tanto grandes, y es entonces cuando llegamos a un punto en el que nos endeudamos. Y entonces seguimos pagando. Y si nuestro salario es bajo de por sí, pues otra vez, ¿sabes qué? Pues me dan crédito en tal banco. ¿Sabes qué? Pues de esta semana sacamos la despensa con la tarjeta y ya en la siguiente quincena vamos pagando. Y se va pagando. Y resulta que no terminamos de pagar y ya tenemos otra deuda encima. Y a lo mejor ya pagué la deuda de la computadora, pero todavía tengo la deuda que vengo arrastrando de las despensas que he venido comprando. Y resulta que, pero falta también lo de los zapatos. Híjole, pues hay que pagarlo. Ya pasó un año. Híjole, tenemos inscripciones otra vez. No, pues sabes qué, de la misma tarjeta ahorita volvemos a sacar porque no hay de dónde. Y seguimos paga. Y trabaja y paga. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos hacen caer en un círculo vicioso en el cual del cual nunca se termina de salir. Esta mecánica del estar paga y paga, ¿no se les hace conocida? ¿No les recuerda algo? Pues claro que sí, es una forma un poco más sutil, pero seguimos estando con tiendas de raya, es muy similar. ¿Qué hacía la tienda de raya? ¿Qué hacían en las haciendas? Le pagaban poquito al jornalero, y él ¿en qué necesidad se veía? De endeudarse. Y se la pasaba paga, de ahí hasta que se moría, y esa deuda se le pasaba al hijo, y si de por sí el hijo ya traía una deuda también arrastrando, pues era un cuento de nunca acabar. Y lo mismo tenemos ahorita. Tenemos tanto, ganamos tanto, pero pues necesitamos tanto, o sea, no alcanza, no alcanza a cubrir bien todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ni modo, recurrir al préstamo, recurrir al crédito. Entonces vas, paga, y pues nunca terminas de pagar. Y no porque no quieras, sino más bien porque pues, la situación así te lleva. La situación así te lleva, así te vas. Y estas tiendas de conveniencia, estas tiendas departamentales que te venden las cosas a crédito, pues son nuestras tiendas de raya, nada más que en un sentido un poquito más sutil y más moderno. Pero es casi lo mismo. Entonces nos vamos dando cuenta cómo la vieja escuela de Porfirio Díaz sigue dando cátedra hasta la fecha. Fue el parteaguas de un modelo económico, social y político que Porfirio Díaz dejó instaurado. Vuelvo a repetir, no es que el señor haya sido malo, él simplemente hizo o llevó a cabo determinadas situaciones dentro de la historia, punto. A un nivel económico, ¿el país estaba muy bien? Sí, ese punto se lo concedo, no lo discuto. Pero a nivel social, el país estaba, pero por los suelos.
Y es fecha que seguimos casi igual. Pero también esto de que es producto de la misma mercadotecnia. Este nuevo sistema llamado el neoliberalismo que nos obliga a estar consumiendo, a estar comprando. Ah, no, pues es que si mi vecino trae, yo cómo no voy a tener, o yo cómo no voy a traer, no, yo también quiero de eso, de lo que él ya trae. ¿Por qué? Pues porque detrás de todo esto también hay una cuestión meramente cultural. Y todo esto se daba, o se empezó a dar a partir de la misma mercadotecnia. Y permitimos que esta se volviera parte de nuestra cultura. Ah, no, pues es que yo tengo que comprar, yo tengo que andar mejor, igual que él. Se vuelve hasta una especie de competencia. Ah, no, que si mi vecino trae carro de este año, no, yo ahorita me espero que venga el otro y me compro uno de esos, para que yo tenga uno más reciente y más bonito, o como lo diríamos de una manera más coloquial, o más chingón. No, 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 yo ahorita me voy a comprar uno mejor que el de él. Ah, que su tele es de esas grandotas, no, pues la mía va a estar más grandota. Ah, pues él tiene Netflix, no, pues yo me voy a contratar el Netflix, la versión premium. Que si él tiene, él ya le está echando segundo piso a su casa, no, yo le voy a echar tres. Ah, no, que a sus hijos les compró tenis Nike. Ah, yo a mis hijos ahorita les compro unos Balenciaga de 10,000 pesos. No, no importa, vámonos a sacar un crédito. Oye, pero son 30,000 baros, después vamos a pagar 60. No, no importa. El chiste es que mis hijos se ven mejor vestidos que los del vecino. No, no hay bronca. Ah, que ya le compró moto a su hijo. Ah, le compró una motonetita. No, no hay problema. Le compramos una deportiva al chamaco. Oye, pero él para qué la quiere, pues si ni siquiera la pide. No, 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 pero ¿cómo el vecino va a traer mejores cosas que las que trae mi hijo? No, no, no. Ahorita vemos. Y por esa situación, por esa competencia tan descarnada, es que precisamente a veces llegamos a saturarnos, a saturar créditos, a saturar situaciones. Obviamente de aquí también nosotros ser analíticos. ¿Realmente lo que voy a comprar lo necesito? A ver, vamos a ver. Esos tenis Balenciaga sí los necesito. A ver, ¿realmente valen la pena? No, pues honestamente, a ver, ¿los necesito? No, pues no, no los necesito. ¿Gano lo suficiente como para comprármelos? No, pues a la quincena gano 10 o gano 5,000 pesos. Estas cosas, pues es lo que cuesta una quincena mía, no, olvídate. Están carísimos, o no sé. Tal vez si, a ver, con mis gastos ascienden a tanto, entonces, no, no, no. Esto no lo puedo comprar. A lo mejor me puedo permitir, sí, unos tenis de marca, pero a lo mejor de un costo menor, perdón, de una valía menor, pero que son de buena calidad, que me van a durar, que son buenos. Sí, pues a lo mejor me puedo permitir estos tenis de 1,000 pesos. A lo mejor esto sí me lo puedo permitir. Hasta de 2,000. Sí, a lo mejor esto sí me lo puedo permitir. Pero a lo mejor ya un coste mayor de 5,000, 10,000 pesos en zapatos por el momento no. A lo mejor después, pero ahorita no. O sea, es el ser conscientes más o menos en lo que estamos gastando. O sea, qué sí me puedo permitir y qué no, dependiendo de lo que estoy ganando. Es siempre planificar, siempre hacer un poquito de números y ser un poquito inteligentes hasta con nuestros gastos. Y no permitir que a lo mejor el tema de algo costoso, de algo novedoso me gane, que la publicidad no termine de engañarme. Ese es el punto, ese es el meollo del asunto. Es a la situación que yo debo llegar. A ver, esto no me tiene que ganar, esto no me tiene que ganar. Esto, a ver, a lo mejor me voy a dar el gusto de comer hoy en un lugar con la familia el día de hoy, pero no diario. A lo mejor no cada semana voy a estar llevándolos a lugares caros. Tal vez me puedo permitir llevarlos una vez al mes, o tal vez una vez cada 2 meses. Me puedo permitir unas vacaciones fuera de nuestro lugar de residencia una vez al año. O sea, todo siempre haciendo números. Y no buscando a lo mejor ver quién tiene más. Desgraciadamente les digo, también nuestro sistema económico nos ha vendido esa errónea idea de tanto tienes, tanto vales. Pero aquí lo que debemos ser conscientes es de
vales, pero como persona, por tus principios, por los valores, por la forma en la que tratas a tus semejantes. Eso es la verdadera valía de un ser humano. Lo demás son cosas materiales, y sí, claro que sí, el dinero es importante. ¿Por qué? Porque pues por el sistema económico que tenemos, pues es la forma en la que le podemos dar una vida digna a la familia, pero no todo es dinero, no todo es nada más llenarles los closets, las alacenas y las habitaciones de cosas caras, ¿no? Sino también llenarles la cabeza de conocimiento. Porque dinero que tú gastes en adquisición de conocimiento no es un gasto, vas a invertirlo. ¿Por qué? Porque ese conocimiento te va a permitir vivir mejor. ¿Y qué es vivir mejor? No, vivir mejor no nada más es tener cosas. Vivir mejor es saber qué estás necesitando, con qué es lo que tú necesitas para vivir de una manera, de una buena manera. En esta vida hay un postulado que dicen que aquí no es rico el que tiene más, sino el que necesita menos. Y no con esto quiero romantizar la cuestión de la pobreza. No, también el hecho de tener a la familia a lo mejor extralimitada no es algo muy bonito. Pero sí por lo menos tener algo confortable, pero también no rayando en la excentricidad, no rayando en la exageración. Simplemente que tengas un hogar confortable donde sabes que tus hijos se están llenando de valores, que están creciendo de una buena manera y que les estás dando lo necesario para estar bien, que no los estás a lo mejor limitando. Dices, no, no les tengo atiborrado el closet de ropa de marca, pero sí sé que no les falta ropa, o sea, sí tienen ropa suficiente, sí cuentan con calzado óptimo para poder salir, sí cuentan con una, una instrucción buena, sí están contando con con una buena orientación por parte mía, sí los instruyo de buena manera, sí están creciendo con valores, sí son personas con un sentido empático y analítico. Entonces, ¿estamos cumpliendo con una buena meta? Sí, en efecto. Sí, a lo mejor no los tengo llenos de lujos, pero sí les estoy dando lo que es. Sí estamos peleando por darles lo que necesitan, lo que se requiere. Y si a lo mejor con el paso de los años obviamente tu economía va mejorando, pues vas a lo mejor adquiriendo, pero todo en razón al nivel económico y de lo que tú estés ganando. Si a lo mejor primero tenía yo un bochito porque pues ganaba yo poquito y a lo mejor ahorita ya gano un poquito más, bueno, tal vez sí ya me puedo permitir comprarme un coche un poquito más actual y también analizarlo, a ver si me conviene, no me conviene, mi bochito todavía está bien. A lo mejor digo, no me deshago de mi bocho, pero sí me voy a comprar otro cochecito. A lo mejor mi bochito lo sigo usando para moverme aquí dentro de la ciudad porque pues, ahorra bastante gasolina y todavía la verdad está muy bien. Y el carro grande pues lo voy a utilizar a lo mejor una vez a la semana para distancias largas. Que a lo mejor tenga que hacerlo por tema de trabajo, moverme a otro estado. Con esto me puedo, a un estado aledaño, me puedo mover de una manera más rápida. Ya después de ahí también ver, a ver, la casa. Bueno, pues creo que ya puedo darme el lujo de, o bueno, por lo menos darles a mis muchachos una habitación a cada uno. Porque ahorita los dos niños estaban compartiendo. Nada más la que tenía su cuartito aparte era mi niña. Los niños estaban compartiendo. Entonces ahora sí a lo mejor, ¿sabes qué, hijo? Ya tienes tu cuarto aparte, tu hermano también. Y cositas de ese tipo, pero todo siempre va a ir en razón de lo que estemos generando. Si yo estoy ganando a lo mejor poquito, por lo mientras aguantarme. Si ya empiezo a ganar un poquito más, bueno, tal vez ir haciendo algunas mejoras, pero todo poco a poco. Y no engolosinarnos un poquito, o más bien mucho, cuando todavía a lo mejor nuestras expectativas económicas son menores, o bueno, mejor dicho, nuestras realidades económicas son menores. Esa es como que la parte que nos puede ayudar bastante para no ir generando estas cuestiones, para ir haciéndolo así poco a poco. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda, comentario, pregunta?
Bueno, pues entonces ya nada más para ir cerrando, para ir finalizando el bloque, vamos a hablar de un par de situaciones referentes a nuestro tema. Bueno, regresando a nuestra clase de historia, como bien les decía, ya una vez concluido el periodo de revolución y con gente, pues digamos, ya relativamente libre, aquí en México también se da una especie de revolución industrial. ¿Por qué? Porque comienza a haber gente que empieza a prestar su mano de obra en las fábricas. Comienza a haber gente que comienza a entrar en la industria. Y una de las primeras fábricas que se empiezan a abrir aquí en México, en las cuales mucha gente comienza a trabajar, es el de la bendita Coca-Cola. Comienza a ver esta situación, se empieza a dar, empiezan a trabajar en ello. Pero también durante este periodo llega todavía más industria, entonces requieren de más manos. Y a raíz de que hay migración, por eso de ahí también empezó la migración, porque dicen, oye, que dicen que en la ciudad ahorita están solicitando gente para trabajar. ¿Sí? Sí, están solicitando gente. ¿A poco sí? Sí, ya están pidiendo gente para que se puedan ir a trabajar, para que puedan ganar un dinero. Y hay gente que se empieza a ir, y ya después de que se empiezan a ir, empiezan a generar dinero. Comienza también a haber una derrama económica en los pueblos. Y después también se inicia con el programa de los braceros. ¿Alguien ha escuchado algo referente al programa Braceros? ¿Alguien que me pueda comentar algo? No se amontonen. Bueno, el programa Braceros fue un programa implementado por el gobierno para que gente de México se fuera a trabajar a los Estados Unidos. Y por eso de ahí la palabra bracero, porque decían que se necesitaban brazos para trabajar allá. Entonces hay gente que se comienza a ir. Dice, no, pues hay que ir a trabajar. Sí, vámonos. Y se iban a trabajar. Allá al norte. Y regresaban. Entonces ya empieza a haber entrada de divisas. Ya hay divisas, empieza a haber moneda extranjera circulando en el país, o por lo menos enviada mediante giros y cambiada aquí por pesos. Entonces ya empieza a darse este fenómeno de divisas y de repente hay gente que se quiere ir. Dice, ¿saben qué? Yo también quiero ganar, yo estoy interesado también en mandar dólares. Es que yo veo que ganan bien. Entonces, hay gente que se empieza a ir también y hay flujo de gente hacia el extranjero y hay otro fenómeno de migración todavía mayor. Y con esto se empieza a haber todavía mayor cantidad de gente viajando hacia allá, empieza a haber mayor entrada de divisas, hay también economía circulando aquí dentro del país, lo cual hace que en los años 30 México tenga un poder económico equivalente al que Estados Unidos tenía. O sea, en ese tiempo para pronto, el peso valía más que el dólar, así de fácil. El peso tenía todavía una valencia todavía ya mayor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dicen, no, pues pues ya ahorita el peso ya digamos que está a nivel del dólar. La gente decía, entonces pues vamos bien, económicamente estamos bien, en los famosos años 30. Ya con esto, entonces nuestro país comienza a crecer. Y después, ya entrados los 50, finalizando la Segunda Guerra Mundial, que eso también fue un declive que le dio para abajo a Estados Unidos, aunado al famoso
a la famosa crisis de los años 20, pues apenas como que se iban recuperando, o sea, guerra, una crisis económica. Tenía México pues ya más parado como una especie de potencia latinoamericana. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy para posteriormente seguir dando pauta a nuestra clase. Como tarea se queda capítulo 1 y 2, están muy cortitos, del libro Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. No sé si, no, creo que no lo hemos trabajado, entonces vamos a trabajar estos dos capítulos. Y lo único que les voy a pedir es eso, leerlos y que ustedes vean o logren dimensionar cuál era la situación real del país, porque después de eso, bueno, ahorita de lo último que les platiqué, de allí viene un pequeño declive, y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas situaciones que hasta la fecha, pues digamos que nos vinieron a repercutir a nosotros como mexicanos, pero que todo fue a partir de ese momento. Entonces, pues nada más por el momento, por el día de hoy, sería todo por la clase y nos estaríamos saludando el próximo sábado. Por mi parte sería todo, compañeros. Agradezco su presencia porque pues sin ustedes obviamente simplemente la clase no puede llevarse a cabo. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. En un ratito les hago llegar los videos de las clases pasadas, que es referente a la clase 7 y 8, y ahorita con este, que es la clase número 9. Ahorita en un momento también ya lo subimos y se los hacemos llegar. Ah, también les hago llegar el libro para que no lo busquen en otro lado y puedan trabajarlo. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.